Niños, Dios les bendiga. Nuevamente estoy muy feliz y complacida de poder estar con ustedes, de poder nuevamente saludarlos, de saber que ustedes están en sus casas también felices, están contentos, regocijados en el Señor con cada uno de sus padres, sus abuelos, sus tíos, ¿cierto? Y sus familias en general. Vamos el día de hoy a aprender algo muy importante acerca de la palabra. Vamos a hablar acerca de Jesús, algo que también tenemos que imitar de Él, ¿cierto? Algo de muchas cosas que Él vino a enseñarnos a la tierra. Pero antes de eso vamos a orar. Papá Dios, en esta mañana te damos gracias por cada niño, por cada niña que nos observa. Te damos gracias por los niños de Cowa, por los niños también de Uaté, que han dispuesto de su corazón y de su vida para poder aprender domingo a domingo esas enseñanzas que tú nos quieres dejar en nuestra mente y en nuestro corazón. Pedimos que tú nos hables, que tu Espíritu Santo esté allí con cada uno de ellos, llenándolos de gozo y de amor. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amores, entonces como ya les comenté, hoy vamos a ver un tema muy bonito, un tema que nos reta también a ser mejores cada día. Entonces inicialmente vamos a observar un video para que estemos muy atentos. Con más discípulos, Jesús va de pueblo en pueblo, predicando sobre el reino de Dios y haciendo milagros. Por favor. Es un leproso, no os acerquéis a él, está enfermo. ¡No lo toquéis! Por favor. Por favor. Piedad. No le toques, Nazareno. Estoy limpio. Estoy limpio. Estoy limpio. ¡Ha sanado! ¡Está limpio otra vez! Después de haber visto el video, ¿cierto?, donde Jesús sana a un leproso, uno de los muchos milagros que él hizo y fue su capacidad también de servicio en esta tierra, vamos a entrar de lleno, obviamente, a ver nuestra temática donde se dice que Jesús es el siervo perfecto. Entonces, para eso vamos a tomar San Marcos, capítulo 10, versículo 45, en donde dice que Jesús no vino a ser servido, sino a servir y entregar su vida por muchos de nosotros. Entonces, vamos a identificar también que Marcos fue inspirado por Dios, se cree que fue inspirado para escribir este libro o este evangelio, y resulta que primero Marcos era conocido como Juan Marcos. Él era primo de Bernabé, un amigo del apóstol Pablo. Entonces resulta que después de que Jesús vino a la tierra, como ya les mencionaba, hizo muchos milagros, nos enseñó algo que debemos imitar en este tiempo también, ¿cierto? Es actuar a tiempo y a destiempo, poder servir a los demás, ¿cierto? En todo lo que ellos necesiten, sin importar si en ocasiones de pronto nos hieren o, bueno, suceden muchas cosas. Es importante pues aprender a amar así como Jesús lo hizo, ¿cierto? Entonces resulta que Marcos acompañó a Pablo, ¿cierto?, en uno de sus viajes. Recordemos que Pablo inicialmente era un perseguidor de la iglesia, de los cristianos, quería asesinarlos, ¿cierto? Pero tuvo una experiencia muy bonita con Dios y Dios le abrió, le quitó el velo de sus ojos, ¿cierto?, espirituales, y él aprendió a seguirle, aprendió a obedecerle y a servirle con amor, y es uno de los personajes que encontramos en la Biblia que fue más apasionado por Dios, ¿cierto?, en la labor que desempeñó durante toda su vida. Entonces resulta que Pablo hizo su primer viaje a Roma, y en Roma estaban algunos cristianos, ¿cierto?, que se habían convertido a Dios y que eran romanos, no eran de nacionalidad judía o no eran judíos. Entonces empezaron a ser perseguidos, ¿sí?, empezaron a ser amedrentados, empezaron a ser vituperados. Entonces ellos se sentían pues atemorizados, ¿no? No era como en ese tiempo donde de pronto es mucho más libre, sino que en ese tiempo había bastante presión por la vida cristiana y por conocer a Dios. Entonces Marcos se da cuenta de que la iglesia está pasando por este tipo de tribulación o de angustias, y escribe precisamente el libro de Marcos, y lo que quiere hacer con este libro es dar un apoyo, ¿sí?, a los romanos en este tiempo, darles un mensaje también de tranquilidad, porque sabemos que así como Dios estuvo en ese tiempo cuando la iglesia era
vituperada o era perseguida, también está en este tiempo cuando la iglesia también está pasando por dificultades, cuando nosotros también estamos siendo también tal vez atribulados por lo que está pasando en este tiempo, de no poder tener la vida pues que veníamos llevando, ¿cierto? Pero sabemos que todo tiene un propósito y que Dios está en medio, así como estuvo allá con Pablo, ¿cierto? En ese momento de la iglesia también está con nosotros. Entonces recordemos que también Marcos, a través de la palabra o ese evangelio, si ustedes pueden hacer lectura, empieza a relatar todo lo que hizo Jesús aquí en la tierra, todos los milagros, cómo alimentó a las 1000 personas, ¿cierto? Cómo también sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, ¿cierto? Y que él estaba dispuesto en todo momento a servir a los demás, ¿cierto? Así estuviera cansado, así estuviera triste, ¿cierto? Él servía con gozo y con amor a papá Dios, y es lo que a nosotros debe quedarnos en este día, que tenemos que aprender a servir a los demás, ¿cierto? A servir sin importar, como les mencionaba, si de pronto nos hicieron daño, ¿cierto? Sino a tener ese corazón de Jesús, un corazón dispuesto a amar a los demás, dispuesto a no tener envidia, a no tener rencor, y eso es lo que hoy tenemos que hacer con los demás, ¿cierto? Con aquellas personas que tanto lo necesitan. Entonces también es importante recordar que cuando Jesús estaba con sus discípulos, hubo dos de sus discípulos, que fue Jacobo y Juan, que le preguntaron, que le dijeron mejor que ellos querían estar al lado de él cuando él estuviera, obviamente, estableciera su reino. Entonces ellos pensaban que el reino lo iba a establecer aquí en la tierra. Entonces Jesús les aprovecha para hacerles la aclaración y para decirles que para establecer su reino primero tenemos que servir a los demás, ¿cierto? Y que ese servicio debe ser desinteresado, ese servicio debe ser con excelencia, con amor. Entonces es importante lo que aprendimos el día de hoy. Luego de esta enseñanza tan preciosa de imitar a Jesús, ¿cierto? Que hoy nos enseña que podemos imitarlo, que podemos también ser esos siervos que a Él le agradan, ¿cierto? Entonces vamos a observar un video muy bonito, ¿cierto? Una aplicación acerca de lo que hemos visto, con el fin de que nosotros podamos continuar con ese servicio a Dios y a los demás como lo hemos venido haciendo. Si hay cosas que mejorar, pues importante que a través de lo que hemos aprendido pidamos perdón a Dios y podamos seguir adelante. Dios les bendiga. ¡Qué buenos comentarios! Los dos, ¿eh? Y mami, ¿podemos ir ¿Al parque? Yo creo que sí. Sí. Oh, bueno. Vamos a esperar a que llegue papá. Oh. Y a ver qué dice. Ahí viene. Oh, parece que alguien necesita que lo llevemos. Muchísimas gracias. Espero que no cambien sus planes por mi culpa. Con esta tarde tan bonita. Muy bien. Vamos a llevar a Andrés a su casa y ayudarle con algunas cosas, ¿ok? Voy por mis herramientas. ¿Sabes, Caleb? Hoy puedes hacer algo que Jesús hacía todo el tiempo. ¿hacer algo? ¿Cómo qué? Un sacrificio. ¿Pero cómo? Bueno, Jesús trabajaba mucho y a veces quería descansar. Cuando la gente necesitaba su ayuda, Ayúdanos. hacía un sacrificio y dejaba de hacer lo que él quería. ¿Para ayudar a alguien? ¡Claro! ¿Y cómo crees que se sentía? ¡Feliz!